Vamos a iniciar con esta charla de la reforma pensional, ley 2381 del 2024. Hoy nos va a acompañar María Camila Villa, coordinadora legal de Auren. María Camila es abogada especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales en la Universidad de Externado. Y quien lo saluda, Lady Orjuela, directora legal de Auren, y voy a ser un poco la moderadora de esta charla. Entonces, iniciemos viendo qué vamos a conversar esta mañana en relación con la reforma pensional, que tantas inquietudes nos ha generado, ¿cierto? Lo primero es que vamos a hablar un poco de las generalidades de la reforma y en estas generalidades de la reforma vamos a hacer énfasis en qué cambió de la reforma, pero vamos a iniciar por aquellos aspectos que no cambiaron de la reforma, que nos parece muy importante hacer énfasis en ellos, que todos sepamos que no cambia, que continúa en la reforma, ¿listo? Que continúa con la reforma. Posterior a eso, vamos a hacer una identificación de los grupos que surgen a partir de esta ley. Vamos a ver que hoy hablamos de tres grupos: trabajadores a quienes les aplica la totalidad de la reforma, trabajadores a quienes no les aplica la reforma o lo que comúnmente conocemos como régimen de transición, y trabajadores que tienen la oportunidad de trasladarse de régimen. Entonces, a medida que vayamos avanzando, a medida que María Camila vaya avanzando en la explicación de los grupos, vamos a ir hablando de casos prácticos, pues porque muchas veces desde la teoría decimos cómo está la norma, pero desde la práctica decimos, bueno, resulta que yo soy una mujer, tengo 45 años, tengo 700 semanas o 900 semanas, ¿en cuál de los tres grupos estoy? Y a partir de esa clasificación de los grupos, vamos a ver cómo hay unas gestiones a cargo del empleador. Listo. Y dejo acá resaltado con rojo esto del tema de las gestiones a cargo del empleador, porque esta es nuestra principal finalidad hoy en la charla, que nosotros los que estamos acá conectados, que somos personas del área de recursos humanos, de contabilidad, de finanzas, gerentes, ¿cierto? Salgamos con la idea clara de cuáles son las gestiones mías como empleador o representante del empleador que debo realizar dentro de un periodo corto de tiempo que ya vamos a ver, según mis trabajadores estén en el grupo uno, es decir, les aplica la totalidad de la reforma; grupo 2 no les aplica la reforma, régimen de transición; o grupo 3 posibilidad de trasladarse. ¿Listo? Entonces vamos a hacer mucho énfasis en esas gestiones a cargo del empleador, y pues siempre que hablamos de gestiones hay un plazo para la gestión. Entonces también vamos a hacer énfasis en el plazo que tienen los empleadores para cumplir esas gestiones. A medida que vayamos avanzando en los grupos vamos a ir hablando de una vez de casos prácticos. Y finalmente vamos a cerrar esta charla haciendo unos breves comentarios de aportes a Seguridad Social de Independientes. Entonces los invito que a medida que vayamos avanzando en la charla, si se les va presentando inquietudes, nos las pueden ir escribiendo al chat y al final vamos a tener unos 10 minutos para resolver algunas de las inquietudes planteadas. Sin más preámbulos, iniciemos entonces hablando un poco de los aspectos que permanecen sin modificaciones, aspectos que hoy continúan igual que como estaban antes de la reforma pensional. Entonces, lo primero es la edad mínima de pensión. Hoy los hombres tienen una edad mínima de pensión de 62 años y las mujeres de 57 años. Eso continúa igual sin cambios. En cuanto al número de semanas de cotización, hoy hablamos en el régimen público de 1.300 semanas y una reducción gradual anual para las mujeres que en el año 2036 llegarán a 1.000 semanas. Eso continúa igual. El porcentaje de cotización continúa igual. Hoy el empleador aporta un 12% para el fondo de pensión de los trabajadores y al trabajador se le descuenta un 4% más, un tema de fondo de solidaridad que vamos a ver ahorita. Este tema del aporte o del porcentaje del aporte continúa igual. Hoy tenemos un límite máximo de 25 salarios mínimos. Ello continúa igual y acá pongo un par de asteriscos porque
ya tenemos vigente un decreto que dice que cuando se cumplan estas dos condiciones, ese tope de los 25 salarios mínimos va a pasar a 45 salarios mínimos. No me voy a detener en esto, todavía no se ha cumplido estos requisitos y continuamos con el tope de los 25 salarios mínimos sin cambio. Continúa igual el hecho de ser una justa causa que cuando una persona se le hace el reconocimiento de su pensión y ya es incluida en la nómina, yo puedo terminar con justa causa el contrato de trabajo. Y en cuanto a las pensiones que conocemos hoy, pensión de vejez, pensión de invalidez, pensión de sobrevivencia, esas pensiones continúan igual, ¿listo? Entonces nos pareció muy importante iniciar con aquellos aspectos que permanecen sin modificaciones porque siempre que hay una reforma se genera mucho ruido y mucha especulación. Ah, es que ya las mujeres no se pensionan a los 57 o ya no son 1.300 semanas, sino 1.500 semanas, listo. Entonces, primero, aspectos que permanecen sin modificaciones. Pasemos a los aspectos entonces que sí presentaron modificaciones. Y es que resulta que la principal finalidad de la reforma pensional es crear un sistema multipilar. ¿Listo? Cuando hablamos de un sistema multipilar, hablamos de que hoy la finalidad es que no haya una competencia entre los dos sistemas. Hoy tenemos el sistema público, lo que conocemos como Colpensiones, y tenemos el régimen de ahorro individual RAIS, los fondos privados, ¿cierto? Lo que conocemos como Protección, Porvenir, Colfondos. Entonces, hoy yo como trabajador, yo elijo estar en uno de los dos fondos, o estoy en Colpensiones, fondo público, o estoy en en el RAIS, fondo privado, ¿cierto? Lo que busca la reforma pensional es que usted como trabajador no tenga que elegir, usted, perdón, como aportante, no tenga que elegir entre uno u otro fondo, lo que ha generado una competencia entre ambos regímenes, sino que estos regímenes se complementen. ¿Cómo se van a complementar estos regímenes? Lo vamos a ver acá en el pilar contributivo, que va a ser el centro de nuestra charla. Pero antes de pasar a este pilar contributivo, hagamos un par de comentarios respecto al resto de los pilares. Entonces, fíjense que con la reforma pensional tenemos hoy cuatro pilares: pilar solidario, semicontributivo, contributivo y el pilar de ahorro voluntario. ¿Listo? ¿Qué podemos decir respecto del pilar solidario y semicontributivo? Corresponde un poco todo este tema de subsidios del sistema, de aquellas personas que no alcanzaron los requisitos mínimos para obtener una pensión por un salario mínimo. Entonces el gobierno dice, bueno, si usted es un adulto mayor de 65 años y está en condiciones de pobreza e informalidad, le vamos a dar un auxilio de 223.000 pesos mensuales. O si usted es un adulto de 65 años hombre y 60 años mujeres y tuvo un rango de cotización, pero no le alcanzó para asegurarse una pensión de un salario mínimo, vamos a darle un beneficio de una renta vitalicia que no va a superar el 80% del salario mínimo. ¿Listo? Entonces, estos dos primeros pilares del sistema hacen referencia a esas personas que no alcanzaron los requisitos mínimos para alcanzar una pensión equivalente a un salario mínimo. Vamos a centrarnos entonces en el pilar contributivo. ¿Quiénes estamos en el pilar contributivo? Quienes actualmente estamos activos en el sistema, cotizamos a pensión, listo. Entonces resulta que ahorita este pilar contributivo va a estar integrado por dos componentes. Un componente de prima media que va a ser aportado y administrado por Colpensiones y un componente de ahorro individual. Listo. Miremos cómo funciona cada uno de los componentes. El componente de prima media, y es que resulta que en adelante todos los aportantes en Colombia que devengan entre un salario y 2,3 salarios, hoy hablamos en 2024 de, creo que esto acá, qué pena, voy a corregir, esto es 2.990.000. Tú me corriges ahí, María Camila, si estoy en lo correcto. Sí, Entonces, señora. todas las personas que coticen entre un salario y 2,3 salarios van a hacer ese primer aporte a Colpensiones, al régimen público. Y el exceso
y el exceso de aporte sobre esos 2,3 salarios hasta el tope de 25 salarios se nos van a ir al componente de ahorro individual administrados por los fondos de pensiones. Entonces, fíjense en lo siguiente, si hoy, antes de la reforma, una persona tenía un ingreso base de cotización de, pongámosle, 7 millones de pesos, esa persona decidía estar o en el fondo público o en el fondo privado. ¿Qué va a pasar hoy con esa persona entonces? Resulta que por los primeros 2.990.000 pesos, esto me volvió a quedar acá, 2.990.000 pesos, perdónenme acá, por los primeros 2.990.000 pesos se va a aportar a Colpensiones y por el exceso va a aportar al fondo privado. Entonces, fíjense que aquellos que tengan un ingreso base de cotización superior a 2,3 salarios mínimos van a estar en los dos fondos, fondo público y fondo privado. Dice la norma que al momento de calcularse la pensión de esta persona que va a estar en los dos fondos, se va a complementar los dos regímenes para crear una mesada o una única pensión. ¿Listo? Entonces, de momento en esta introducción que estamos haciendo, porque ahorita vamos a explicar los diferentes grupos que se pueden dar en razón de estos cambios, pero con esta introducción, quedémonos con esta idea inicial, por favor. Hoy tenemos en el pilar contributivo al que pertenecemos los que estamos aportando dos componentes. Componente prima media, componente ahorro individual. Prima media, todos los que ganan hasta 2,3 salarios y los que ganan más de eso, el exceso se va a ir a fondo privado. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los que ganan un salario mínimo? Simplemente se quedan acá en Colpensiones. Con los que ganan hasta 2,3 salarios, se quedan en Colpensiones. Pero los que ganan más de 2,3, entonces ahí es donde van a tener los dos fondos. Por los primeros 2,3 Colpensiones, por el exceso ahorro individual. Cuando explicamos esto, por supuesto que surgen una serie de preguntas de decir, bueno, entonces yo hoy me gano más de 2,3, estoy en Colpensiones, ¿qué pasa? ¿Me van a trasladar de fondo? O al revés, estoy en el fondo privado, me gano más de 2,3, entonces me tengo que pasar a Colpensiones. Es lo que vamos a ver enseguidita con María Camila. Y el cuarto pilar es el pilar de ahorro voluntario. Hoy muchas personas, por diferentes temas, por efectos de mejorar su pensión, por efectos de planeación tributaria, por efectos de ahorro, además de las pensiones obligatorias, hacen ahorros voluntarios con expectativas o con miras a mejorar su pensión en un futuro, ¿cierto? Entonces, ese pilar continúa igual. Yo continúo con la posibilidad, yo como aportante, de realizar aportes voluntarios a un fondo de pensión. ¿Listo? Entonces, recuerden que iniciamos entonces, recapitulemos un poquito acá. Iniciamos con los aspectos que no presentaron cambios. Ya dijimos edad mínima, número de semanas, porcentaje de cotización, límite máximo. Esto no presenta cambios. Después pasamos a los aspectos que sí presentaron cambios. Hoy hablamos de 4 pilares. Y continuando con estos aspectos que sí presentaron cambios, hablemos un poquito del tema del Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Listo? Aquellos trabajadores que devengan hasta 4 salarios mínimos hoy no hacen aporte Fondo de Solidaridad. Perdón, que devengan menos de 4 salarios mínimos no hacen aportes a Fondo de Solidaridad. Esto continúa igual después de la reforma. Pero ¿qué va a pasar para aquellos que ya devengan un salario igual o mayor a 4 salarios mínimos? Entonces, el primer rango es entre 4 y menor a 7. Antes estaba en el 1%, pasa al 1,5. Entonces, fíjense que ahí sí tuvimos un incremento de aporte al Fondo de Solidaridad. Igual a 7 menor a 11, antes estaba en el 1, pasa al 1,8. Igual a 11 menor a 19, vamos a teníamos entre el 1 y el 1,4, hoy pasa al 2,5. Fíjense en acá el incremento. Bueno, no me voy a detener en detalle porque fíjense que va aumentando y los que devengan 20 salarios en adelante,
fíjense que llegamos a un 3% de aporte a fondo de solidaridad pensional. Otros aspectos que presentaron cambios, pues no me voy a detener mucho en esto. Hablamos de una pensión especial para madres con hijos. Por cada hijo, recuerden que se rebaja 50 semanas máximo hasta 3 hijos. Ahí hablamos de una posibilidad de pensión anticipada y una pensión especial para aquellas madres o padres con hijos válidos. ¿Listo? Entonces, siendo así, con esta introducción nos queda claro a grandes rasgos cuáles fueron los cambios que introduce la reforma pensional y vamos a pasar entonces ahorita a identificar los grupos de trabajadores, porque recuerden lo que habíamos dicho ahorita. Yo como aportante, yo puedo estar en uno de estos tres grupos o me aplica la totalidad de la reforma pensional. Vamos a ver a quiénes les aplica la totalidad de la reforma pensional, a quienes no les aplica, es decir, quienes quedan en régimen de transición, y un tercer grupo, quienes tienen oportunidad de traslado. Entonces, volvámonos acá un segundo antes de darle la palabra a María Camila. A los trabajadores que les aplican la totalidad de la reforma pensional, ¿qué significa esto? Me devuelvo acá. Significa que van a entrar en este pilar, en el pilar contributivo con dos componentes, prima media y ahorro individual. ¿Listo? Grupo 2, a quienes no les aplica la reforma pensional, es decir, régimen de transición, significa que esto no les va a aplicar. Que si usted está hoy en fondo privado, sigue solamente en fondo privado, que si está en Colpensiones sigue solamente en Colpensiones. ¿Listo? Entonces, te doy ahí, Camila, la palabra. Te voy a ceder acá el control de la pantalla. Voy a dejar de compartir para que tú nos expliques entonces al detalle y los grupos. Listo. Ahí ya estamos viendo tu pantalla. Listo, perfecto. Ahí me escuchan, ¿cierto? Ya te escuchamos bien y te veo. Bueno, entonces vamos a identificar en cuál de los tres grupos que nos estaba exponiendo Lady vamos a ubicar a cada uno de nuestros trabajadores, siendo el primer grupo el grupo de los trabajadores a los que les aplica la totalidad de la reforma pensional. Entonces, ¿a quiénes les aplica la totalidad de la reforma pensional? A quienes al 1 de julio del 2025, esa es la fecha en la que la norma, la reforma en su totalidad entra en vigencia, quienes a esta fecha tengan menos de 750 semanas si es mujer o menos de 900 semanas si es hombre. Si yo ya cumplo con este requisito, al 1 de julio del 2025 ya de entrada sé que me aplica la totalidad de la reforma, es decir, ingreso al pilar contributivo teniendo que aportar a los dos componentes o a uno dependiendo de mi ingreso base de cotización. Entonces, en este primer grupo, ¿cuáles van a ser las gestiones a cargo de los trabajadores? Vamos a tener acá dos escenarios. El primer escenario es si actualmente, o sea, a día de hoy, el trabajador cotiza en los fondos privados. ¿Que cuáles son los fondos privados? Son Porvenir, Protección, Escandia y Colfondos, perdón. Entonces, si yo estoy ubicada en este escenario, voy a validar si cotizo actualmente por un salario igual o inferior a 2.3 salarios mínimos. En este caso, si yo estoy en un fondo privado con esta base de cotización, no debo realizar ninguna gestión. ¿Por qué? Porque automáticamente se realiza mi traslado a Colpensiones porque por los primeros 2.3 salarios mínimos todos vamos a estar en Colpensiones cotizando. Entonces, este trabajador no debe realizar ninguna gestión porque su traslado es de forma automática. Ahora, si actualmente estoy en ese mismo fondo privado, pero cotizo por más de los 2.3 salarios mínimos, ¿qué debo de realizar? Como trabajador debo validar si con el fondo privado en el que actualmente estoy, debo realizarle alguna confirmación para que ese exceso de los 2.3 salarios mínimos efectivamente se realice a ese fondo. ¿Por qué les decimos esto? Porque nos ha pasado en la práctica que algunos asesores de fondos privados están llamando a sus afiliados para que sean ellos quienes confirmen que ese fondo privado será en el que se le va a cotizar el exceso de los 2.3 salarios mínimos, aun cuando hoy ya estén en ese fondo privado. Entonces, si bien la norma no trae esa gestión,
por parte de los trabajadores. Desde la práctica, sugerimos comunicarse mejor con el fondo de pensión al que estén actualmente para validar si tienen que confirmar nuevamente que ese exceso de los 2.3 salarios mínimos quedará en ese fondo. Entonces miremos casos prácticos en relación con este primer escenario, que recordemos es en el que si hoy estamos actualmente en un fondo privado. Entonces tenemos a Julián. Julián tiene 29 años, tiene un salario de 2.500.000, tiene 250 semanas y actualmente está en Scandia, en el fondo de pensiones privado Scandia. Entonces, ¿a Julián le aplica la reforma pensional? Claro que sí, a Julián le aplica la reforma pensional. ¿Por qué? Porque es hombre y tiene menos de 900 semanas cotizadas. Él tiene 250. Ahora, ¿qué debe realizar Julián? Julián no debe realizar ninguna gestión adicional porque su salario de 2.500.000 es inferior a los 2.3 salarios mínimos. De manera que Julián, de forma automática, se traslada para Colpensiones, porque allá seguirá Discúlpame, cotizando. Sí, señora. discúlpame Camila, te interrumpo, que sería bueno que les explicáramos cuándo se miden ese número de semanas que tenemos que tener para que nos aplique o no nos aplique la reforma. Ah, bueno, vale, perfecto. Ya lo Exacto. hiciste, ya hicimos énfasis. Volvamos a hacer Sí, énfasis ahí cada vez que hagamos los casos prácticos, que esa fecha es muy importante. 1 de julio del 2025. Discúlpame, vuélvete al primer ejemplo, porque fíjense que si nos vamos con el caso de Julián, bueno, Julián está muy, muy joven, pero supongamos que alguien hoy, un hombre hoy tenga menos de 900 semanas, pero resulta que allá en julio del 25 ya tenga sus 900 semanas, entonces puede que el escenario sea otro. Discúlpame que te exacto. interrumpí y adelante. No, no, tranquila. Sí, es muy importante porque digamos que desde hoy podemos hacer una proyección, pero realmente pues todos los requisitos los debemos analizar al 1 de julio. Sin embargo, es importante pues que tengamos hoy claros todos los requisitos para que más o menos vayamos proyectando qué va a pasar a partir del 1 de julio. Entonces, ya vimos el caso de Julián. Ahora pasemos al caso de María. María también es una persona joven de 26 años, devenga un salario mínimo y tiene 200 semanas cotizadas. Actualmente está en protección. ¿A María le aplica la reforma pensional? Sí, a María le aplica la reforma pensional porque tiene menos de 750 semanas cotizadas, tiene 200. ¿Y qué debe de hacer María? María, como devenga un salario mínimo, no debe realizar ninguna gestión adicional porque automáticamente se traslada a Colpensiones a partir del 1 de julio de 2025. Ahora miremos casos un poco más complejos que son el de Juan y Julieta. Acá Juan lo vamos a analizar como si ya estuviéramos en 1 de julio. Juan tiene 58 años, debe un salario de 15.400.000 y tiene 895 semanas. Juan le hicieron falta 5 semanas para ya entrar al régimen de transición. Pero como Juan al 1 de julio del 2025 tiene menos de 900 semanas, a Juan le aplica en su totalidad la reforma pensional. Juan hoy está en porvenir. Entonces, Juan, ¿qué debe realizar? Juan no debe escoger un fondo porque Juan ya estaba en porvenir. Entonces, automáticamente sus primeros 2.3 salarios mínimos serán cotizados a Colpensiones y el exceso se quedará en porvenir. Y Julieta, en este caso, que tiene 43 años, un salario de 4.600.000, ella también está en el límite de ese régimen de transición. Pero como estamos analizando esto a 1 de julio del 2025, ella va a tener 730 semanas. Y como es mujer y tiene menos de 750 semanas cotizadas, ella va a aplicar la reforma pensional en su totalidad. Y como tiene un salario superior a 2.3 salarios mínimos, los primeros 2.3 serán automáticamente a Colpensiones y el exceso se quedará en Colfondos, su fondo privado actualmente. Listo. Ahora, Gracias, Camila. Y qué pena, te voy a ir interrumpiendo tranquila, para, sí, para que dale. vayamos haciendo esto como una conversación bien, bien interesante. Devuélvete ahí a los casos prácticos. Si yo concluyo, María Camila, entonces que quién es el que tiene que hacer alguna gestión acá. Entonces vamos a resumirlo en dos. Uno, quien gana más de 2,3 salarios y hoy está en Colpensiones, debe elegir un fondo privado, ¿de acuerdo? Bien sea Protección, Porvenir, Colfondos, Scandia, pues el portafolio de regímenes privados o de fondos privados que tenemos hoy, ¿cierto?
¿En qué va a variar un poco esa elección? Digamos que no nos vamos a entrar en detalle de es que este fondo te paga más rendimiento, ¿cierto? Lo que sí le sugerimos es siempre tener mínimo dos asesorías de fondos diferentes para que les cuenten un poco el tema de rendimientos, cómo trabaja. Muchas veces una de las ventajas es poder consultar fácil tu extracto de pensión, tus rendimientos, entonces aspectos a tener en cuenta. Entonces, volvamos acá a recapitular. ¿Quiénes sí tienen que hacer gestión? Primer caso, quienes devenguen más de 2,3 salarios y hoy estén en Colpensiones, deben escoger un fondo privado. Después hablamos de fechas de las gestiones. Y un segundo caso, Camila, de quien sí tiene que hacer gestión sería ¿cuál entonces? Serían los que también están en fondo privado, que son los que estamos viendo en este Ujú. caso, y que devenguen también más de 2,3 salarios mínimos, porque pues digamos que nuestra sugerencia es que confirmen con ese fondo si ese es el fondo al que desean continuar realizando el Permanecer. exceso. Exacto, Ujú. permanecer en ese fondo. Pero Listo. entonces, digamos que acá en este punto estamos en el escenario uno, que si actualmente cotiza en fondo privado, ¿cierto? Esos son los casos de si actualmente cotizo en fondo privado. Ya ahorita vamos a ver qué pasa en el segundo escenario cuando actualmente estoy cotizando en Colpensiones. Entonces, Bueno. una vez acá ya visto los casos prácticos, vamos a ver ese segundo escenario. Entonces, como también nos comentaba Lady, acá es donde tenemos una de las mayores gestiones que tiene que hacer el trabajador. Si actualmente estoy cotizando en Colpensiones, hago el mismo análisis. Valido si mi ingreso base de cotización es igual o inferior a 2,3 salarios mínimos o si es superior. En el caso de que cotice por menos o por 2,3 salarios mínimos, no debo realizar ninguna gestión. ¿Por qué? Porque yo voy a continuar estando en Colpensiones. Si yo estoy en Colpensiones y hoy devengo, o bueno, hoy no, al hablar de hoy estamos hablando al 1 de julio del 2025, devengo y cotizo por menos de 2,3 salarios mínimos, pues no va a seguir quedando en Colpensiones, porque a Colpensiones se va ese primero 2,3. Ahora, la gestión principal está en cuando yo hoy estoy en Colpensiones y cotizo por más de 2,3 salarios mínimos. ¿Qué va a pasar con esta persona? Los primeros 2,3 salarios mínimos, como lo hemos venido diciendo, se van a Colpensiones automáticamente. Y el exceso de esos 2,3 salarios mínimos se irá al fondo privado que el trabajador o que el cotizante haya elegido. Para esta elección, la norma trajo un plazo y es el 16 de enero del 2025. Si bien la norma entra en vigencia a partir del 1 de julio del 2025, nos trae este paso o este plazo previo para que el sistema se vaya acomodando y vaya actualizando para que al 1 de julio del 2025 todos podamos realizar las cotizaciones de acuerdo a como nos corresponda. Entonces, hasta el 16 de enero del 2025 tiene cada cotizante que esté dentro de este supuesto para escoger el fondo privado al cual se cotizará el exceso de los 2,3 salarios mínimos. ¿Qué pasa si a esta fecha no se elige el fondo? El gobierno nacional, a través de la UGPP, será quien aleatoriamente designe el fondo privado de cada persona que no haya escogido voluntariamente su fondo privado. Entonces, acá muy importante y nuestra sugerencia siempre va a ser que seamos nosotros mismos quienes escojamos el fondo, luego de validar cuál es más conveniente para nosotros, pero sí es recomendable que seamos nosotros para no entrar a este sorteo aleatorio que realizará el gobierno que aparte de la gestión administrativa que implica eso, pues nos puede generar de pronto, no sabemos, un retraso en nuestras cotizaciones a partir del 1 de julio del 2025. Entonces, la idea es tener claro a qué fondo vamos a cotizar ese exceso para que no sea el gobierno mediante la UGPP quien nos asigne aleatoriamente ese fondo. Entonces, miremos acá los casos prácticos. Tenemos a Luisa, 28 años, salario de 2 millones de pesos, tiene 200 semanas. Fondo actual Colpensiones. Empezamos por lo primero. ¿A Luisa le aplica la reforma pensional? Sí, a Luisa le aplica la reforma pensional porque es mujer, tiene menos de 750 semanas cotizadas. Ahora, Luisa está en Colpensiones actualmente y tiene un salario inferior a 2,3 salarios mínimos. A Luisa, aparte de que le aplica la reforma pensional, no debe realizar gestión adicional. ¿Por qué? Porque ella ya está en Colpensiones y sus dos salarios y sus 2 millones de salario completo se cotizarán a Colpensiones, se continuarán cotizando a Colpensiones. Caso igual es el de Santiago,
porque él, a pesar de tener digamos, un salario un poco más alto, tampoco supera los 2.3 salarios mínimos. Él tiene 400 semanas, es decir, que sí le aplica la reforma pensional. ¿Por qué? Porque es hombre y tiene menos de 900 semanas cotizadas. Como él actualmente está en Colpensiones, él no debe realizar ninguna gestión adicional porque sus aportes continuarán realizándose a Colpensiones, en el entendido de que esas dos personas ganan menos de 2.3 salarios mínimos y no deben cotizar a ningún fondo privado el exceso porque todo su aporte se queda en Colpensiones. Ahora pasamos es al caso de Ricardo y Tatiana. Ricardo tiene 59 años, tiene las mismas 890 semanas al 1 de julio del 2025, es decir, sí le aplica la reforma pensional porque es hombre y tiene menos de 900 semanas cotizadas. Él tiene un salario de 5.800.000, es decir, un salario superior a 2.3 salarios mínimos. A él le aplica la reforma, pero ¿qué debe hacer él? Como él está cotizando hoy a Colpensiones, el exceso de los 2.3 salarios mínimos se van para un fondo privado y como él hoy está en Colpensiones, él debe escoger ese fondo privado al cual se debe ir el exceso de los 2.3. ¿Hasta cuándo debe escoger el fondo? Hasta el 16 de enero del 2025. Lo mismo el caso de Tatiana. Tatiana también le aplica la reforma pensional porque tiene menos de 750 semanas al ser mujer y como tiene un salario de 3.500.000 superior a 2.3 salarios mínimos, ella le aplica la reforma pensional. Pero como está en Colpensiones hoy, el exceso de los 2.3 salarios mínimos irá al fondo privado que escoja antes del 16 de enero del 2025 o al fondo que le designe el gobierno nacional en caso de que Tatiana no realice la elección voluntaria del fondo. Entonces, miremos que ya vimos los dos escenarios. El primer escenario en el que actualmente el trabajador cotiza en fondos privados, el segundo escenario en el que actualmente el trabajador cotiza a Colpensiones. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que debe realizar el trabajador? ¿Qué debe realizar como tal el empleador? ¿Cuáles son las gestiones que tiene que realizar el empleador? Pues primero, identificar en qué grupo de trabajadores va a estar cada trabajador. Entonces, yo miro. ¿Será que mi trabajador cotiza por un salario igual o inferior a 2.3 salarios mínimos o por más de 2.3 salarios mínimos? En el caso en el que cotice por 2.3 salarios mínimos o menos, el empleador debe realizar únicamente los aportes a Colpensiones, porque para allá se van los 2.3 salarios mínimos de todos los colombianos. Ahora, si el trabajador cotiza por más de 2.3 salarios mínimos, el empleador debe prestar especial atención porque la cotización se divide en dos. Los primeros 2.3 salarios mínimos irán a Colpensiones y el exceso irá al fondo privado que el trabajador haya elegido o el que haya sido asignado aleatoriamente por la UGPP. Entonces, ese como tal fue nuestro primer grupo de trabajadores a los que les aplica la totalidad de la reforma pensional, que vimos los dos escenarios, tanto si cotiza actualmente en Colpensiones como si cotiza actualmente en un fondo privado y vimos cuáles son las gestiones del empleador. El empleador debe identificar en qué grupo está el trabajador para efectos de validar cómo debe realizar los aportes a pensión a partir del 1 de julio del 2025. Entonces así pasamos al segundo grupo, los trabajadores a quienes no les aplica la reforma pensional, el llamado o el conocido régimen de transición. ¿Qué significa régimen de transición? Significa que la reforma no le va a aplicar, que nada le va a aplicar de la reforma, ni un pedacito, ni mucho, no le aplica nada. ¿Por qué? Porque le aplica la norma anterior, que cuál es la Ley 100 de 1993 con sus respectivas modificaciones. Le aplica en su totalidad la normativa anterior. ¿A quiénes les va a aplicar entonces este régimen de transición? A quienes nuevamente al 1 de julio del 2025 tengan 750 semanas o más si es mujer o 950 semanas o más si es hombre. Miremos que acá el 750 y el 900 es incluyente, es decir, si yo soy mujer, tengo 750 semanas exactas al 1 de julio del 2025, yo entro en el régimen de transición, ¿cierto? Entonces ahora miremos cuáles van a ser esas gestiones a cargo del trabajador y cuáles van a ser las gestiones a cargo del empleador. A cargo del trabajador, si identifica dentro de su historia laboral que tiene las semanas al 1 de julio del 2025, debe estar claro en que le aplica su régimen de transición. Pero
no debe realizar ninguna gestión adicional porque sus cotizaciones y sus aportes se seguirán realizando de forma normal como lo está realizando hoy en día, es decir, en alguno de los dos regímenes, porque hoy o estamos en Colpensiones o estamos en fondo privado. Entonces, dependiendo del fondo en el que esté cada uno, continuará realizando las cotizaciones como los ha venido realizando durante los últimos años. Acá tenemos entonces los casos prácticos. Tenemos a María, de 46 años, con un salario de 3.200.000. María, al 1 de julio del 2025, tiene 752 semanas. Por lo tanto, a María no le aplica la reforma pensional y le aplica el régimen de transición. Ella actualmente está en Colpensiones. ¿Qué tiene que hacer María? María no tiene que hacer nada. María continuará realizando sus cotizaciones por la totalidad de su IBC de 3.200.000 a Colpensiones, porque a ella nada de la reforma pensional le aplica. Al igual que a Juan. Juan tiene 58 años, cotiza por 5.600.000, tiene 905 semanas. ¿A Juan le aplica la reforma pensional? No, a Juan no le aplica la reforma pensional porque él es hombre y tiene más de 900 semanas cotizadas. Entonces, a él le aplica el régimen de transición, no debe realizar ninguna gestión adicional porque sus aportes por los 5.600.000 continuarán haciéndose a su fondo privado, porque él pertenece a protección, continuarán haciéndose de forma normal. Ahora, entonces, cuando el empleador identifique que alguno de sus trabajadores está dentro del régimen de transición, no debe registrar ninguna novedad dentro de la planilla de seguridad social, ni debe realizar ninguna modificación en los aportes a seguridad social, porque sus aportes, como lo dije anteriormente, continuarán realizándose de forma habitual, es decir, o a Colpensiones o a alguno de los fondos privados en los que ya estaba anteriormente. Entonces, bueno, ese segundo grupo fue el grupo de a quienes no les aplica la reforma pensional, les aplica régimen de transición. Pero resulta que hay un tercer grupo, que son los trabajadores que tienen la oportunidad de trasladarse de régimen pensional. Esto ha sido denominado por la reforma pensional como oportunidad de traslado o ventana pensional. Es un grupo de trabajadores a los que la reforma les va a permitir trasladarse de un régimen a otro. Para eso es importante tener un antecedente. El antecedente es que, según la ley 100 actualmente, para que una persona se trasladara de régimen, es decir, de Colpensiones a un fondo privado o de un fondo privado a Colpensiones, la persona debía hacer este traslado mínimo antes, 10 años antes de cumplir la edad para pensionarse. Es decir, tenían hasta los 47 años si es mujer y hasta los 52 años si es hombre para trasladarse de régimen. Una vez cumplían los 47 o los 52, ya no podía trasladarse de régimen. Ya tenía que quedarse en ese régimen para esperar a cumplir los requisitos para pensionarse. Esa es la norma actual. Lo que nos trae la reforma pensional es, digamos, una ventana o una oportunidad para que las personas que con más de esa edad, es decir, con 47 años o más si son mujeres, o 52 años o más si son hombres, puedan trasladarse entre regímenes, ¿cierto? Pero siempre y cuando cumplan el mismo requisito de las semanas del régimen de transición, es decir, si es mujer, que tenga 750 semanas o más, y si es hombre, que tenga 900 semanas o más. Todo esto al 1 de julio del 2025. Entonces, si bien vemos acá, vemos que bajo la norma actual, ¿cierto? Estas dos personas no podrían trasladarse de régimen. ¿Por qué? Porque les falta menos de 10 años para pensionarse. La norma lo que nos permite es que aún faltándole más de esos 10 años para pensionarse, pueda trasladarse de régimen. Adicionalmente, ¿qué debo cumplir para aplicar esa oportunidad? No debo tener reconocida ninguna pensión ni haber solicitado una indemnización sustitutiva o una devolución de saldos. Y un requisito fundamental para poder trasladarse de régimen va a ser la doble asesoría, que consiste en ir a ambos regímenes a recibir asesoría para validar, en su caso particular, cuál de los dos fondos es más beneficioso para usted. Entonces, ¿cuáles van a ser estas gestiones a cargo de los trabajadores que cumplan estos requisitos y que se identifiquen dentro de ese grupo? Las gestiones va a ser solicitar esa previa doble asesoría
para que decidan si se van a trasladar de régimen o no. La norma trae un plazo especial para estas personas. Dice que son 2 años para que tomen esa decisión de trasladarse. Es decir, hasta el 16 de julio del 2026, las personas que estén dentro de ese grupo podrán trasladarse de Colpensiones a los fondos privados o de los fondos privados a Colpensiones. Miremos entonces un poco, para que entendamos un poco más con los casos prácticos. Tenemos a Isabel. Isabel tiene 48 años. Isabel tiene 760 semanas cotizadas. Entonces, ¿a Isabel le aplica la reforma pensional? No, a Isabel no le aplica la reforma pensional porque es mujer y tiene más de 750 semanas cotizadas. O sea que a Isabel le aplica el régimen de transición, ¿cierto? Isabel tiene 47 años o más, ella tiene 48. Por lo tanto, a Isabel le aplica, además de aplicarle el régimen de transición, le aplica la oportunidad de traslado. Entonces, como ella hoy está en Colpensiones, ella podría, previo a la doble asesoría, trasladarse a alguno de los fondos privados y como ella ya está en el régimen de transición, eso implica que le aplica la ley anterior. Es decir, si ella decide pasarse de Colpensiones al fondo privado, será el fondo privado quien la pensione en su totalidad conforme a la normativa actual. No le aplica nada de la reforma pensional. Digamos que lo único que le aplicaría de la reforma pensional es ese beneficio de poderse trasladar entre régimen. Pero adicionalmente a ello, nada le aplicaría porque hace parte del régimen de transición. Ahora miremos a Rubén. Rubén tiene 54 años y tiene 940 semanas. ¿A Rubén le aplica la reforma pensional? No, a Rubén no le aplica porque Rubén tiene más de 900 semanas cotizadas. A Rubén le aplica el régimen de transición. Ahora, Rubén tiene 54 años, es decir, tiene 52 años o más. Le faltan menos de 10 años para pensionarse, porque los hombres, recordemos, se pensionan a los 62 años. Entonces, Rubén tiene la oportunidad de trasladarse de su fondo actual, que es Porvenir, a Colpensiones. ¿Hasta cuándo puede hacer Rubén esto? Recordemos, hasta el 16 de julio del 2026. Puede recibir la doble asesoría y tomar la decisión. Ahora miremos unos casos particulares, que son los casos de Rodrigo y Paula. Rodrigo, Rodrigo tiene al 1 de julio del 2025, tiene 50 años, pero Rodrigo tiene 900 semanas. Entonces a Rodrigo le aplicará la reforma pensional. No, a Rodrigo no le aplica la reforma pensional porque es hombre y tiene 950 semanas exactas. Es decir, a él le aplica el régimen de transición. Al aplicarle el régimen de transición, le aplica en su totalidad la ley anterior, que es la ley 100. Entonces, devolvámonos acá a los requisitos. Miremos acá, Rodrigo está acá. Entonces, Rodrigo, para que le aplique esa ventana pensional o oportunidad de traslado de la reforma, debe tener 52 años o más. Rodrigo tiene apenas 50, pero como Rodrigo por sus semanas cotizadas va a estar en el régimen de transición, Rodrigo también puede trasladarse de régimen porque a Rodrigo le aplica en su totalidad la ley 100. ¿Y qué decía la ley 100? Que aquellas personas que les falten menos de 10 años para pensionarse podrán trasladarse entre un régimen y otro. Rodrigo le faltan 12 años para pensionarse, porque él se pensiona a los 62 años. Entonces él también podría trasladarse entre regímenes, pero no por la reforma pensional, sino porque la ley 100, que es la que le aplica en virtud de su régimen de transición, le permite hacer ese traslado. El mismo caso es el de Paula, pero con edades diferentes. Paula tiene 46 años, tiene exactamente 750 semanas cotizadas al 1 de julio del 2025. Entonces, a Paula le aplica la reforma pensional. No, a Paula le aplica el régimen de transición, es decir, no le aplica la reforma pensional. Ahora, Paula puede aplicar la oportunidad de traslado de la reforma, que son aquellas mujeres que tienen 47 años o más. No, porque Paula apenas tiene 46. Pero como Paula, en virtud de sus 750 semanas cotizadas, va a aplicar el régimen de transición, Paula, en virtud de la ley 100, puede trasladarse de su fondo actual protección a su fondo, al fondo Colpensiones, si así lo decide, luego de recibir la doble asesoría. Entonces, miremos que si bien a ella no le aplica este grupo 3 de trabajadores que están dentro de la ventana pensional, ella sí igualmente podría trasladarse de régimen porque la ley 100, que es la ley a la que ella le va a aplicar por estar en el régimen de transición, sí le permitiría realizar ese traslado. Entonces, en estos casos,
de las personas que se trasladen de régimen porque así les aplique de acuerdo a la reforma pensional o de acuerdo a la ley 100, como lo vimos anteriormente, ¿qué va a tener que hacer el empleador? El empleador va a tener que saber a cuál de los fondos se trasladó el trabajador para efectos de él poder realizar los aportes correctamente, bien sea en su totalidad a Colpensiones o en su totalidad a alguno de los dos, alguno de los cuatro fondos privados. Recordemos que a estas personas a las que les aplica el régimen de transición, no les va a aplicar el pilar contributivo dividido en los dos componentes de Colpensiones, más los privados, el exceso, el 2.3, nada de eso le va a aplicar. Entonces, por eso los aportes se realizarían en su totalidad a Colpensiones o en su totalidad a los fondos privados, dependiendo de cuál sea el fondo al que se haya trasladado el trabajador. Una pregunta muy importante es, en este tercer grupo de esas personas que se identifiquen acá, ¿es obligatorio que cumplan con la doble asesoría? No. Si yo hoy estoy en Colpensiones y estoy segura de seguir en Colpensiones, me aplica el régimen de transición y no tengo interés alguno en estar en los fondos privados, la verdad, no tengo que cumplir ningún requisito de doble asesoría porque yo soy segura de mi régimen de transición y que voy a continuar en Colpensiones. ¿Por qué les digo eso? Porque he visto en algunos casos que a todas las personas a las que les aplique esto, es decir, los fondos más que todos los privados, están cogiendo el listado de todas las personas a las que les aplica esa oportunidad de traslado y les están enviando unas cartas o de pronto también con llamadas de asesores indicándoles que tienen derecho a este traslado, que vayan a la doble asesoría, que venga aquí se las doy, luego al con pensiones y haga la doble asesoría ya para que valide si se quiere trasladar o no. Esto pues puede dar de pronto a equivocaciones dentro de los trabajadores o dentro de cualquier cotizante porque da la impresión de que las personas que estén acá incluidas tengan que sí o sí tener la doble asesoría, pero si realmente yo estoy segura del régimen en el que estoy y que voy a seguir disfrutando de ese régimen de transición, yo no tengo que ir a hacer la doble asesoría. Es muy importante que si estamos recibiendo esas comunicaciones de los fondos, no nos vayamos a confundir y no pensemos que la doble asesoría es obligatoria para todos. No, es obligatoria para quienes tengan la intención de trasladarse de régimen y a quienes les aplique, pero no es obligatorio para todos. Entonces, bueno, hasta acá la identificación de los tres grupos y acá están en una forma más resumida que le doy la palabra a Lady para cerrar este tema de los grupos. Listo, gracias María Camila. Te voy a coger acá otra vez pantalla yo. Me confirman si ya lo están viendo. Mucha información y se nos va acabando ahí el tiempo. Ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Cierto, Camila? Ahí están, la están viendo. Sí, sí, ya. Listo, vale. Bueno, yo creo que mucha información se nos va acabando el tiempo, pero hagamos un resumen un poco porque recordemos cómo se llama esta charla, gestiones a cargo del empleador a razón de la reforma pensional, ¿cierto? ¿Qué debo hacer yo como área de recursos humanos a partir de los cambios que trae la reforma pensional? Entonces, si fuéramos a hacer un paso a paso, diríamos, el primero de los pasos es clasifique en cuál de los grupos están sus trabajadores. Ya sabemos que pueden haber tres grandes grupos: trabajadores a los que les aplica la totalidad de la reforma, trabajadores a los que no les aplica la reforma porque quedan en régimen de transición y trabajadores que tienen una oportunidad de traslado de régimen. Listo, voy a cerrar acá un segundito. Entonces, primer paso, identifique en cuál de los grupos están sus trabajadores. Ahorita le voy a ceder nuevamente la palabra a María Camila para que vayamos terminando, que ella nos va a explicar un Excel que les vamos a compartir junto con las memorias de la charla para que hagamos más fácil estos paso a paso. Entonces, primero, identificar. Segundo, una vez identificados los grupos, identifique las gestiones que debe hacer dentro de cada grupo, ¿cierto? Que ya las acabamos de decir. Voy a poner acá mi señalador. Si usted ya identificó que Juan Pérez, por ser un hombre que tiene menos de 900 semanas cotizadas al 1 de julio del 2025, es decir, que le aplica la reforma, usted ya sabe que la gestión que debe realizar es asesorar o decirle a Juan Pérez
Juan, usted tiene hasta el 16 de enero del 2025, estamos hablando casi que mes y 15 días ya, para escoger un fondo privado si es que él está en Colpensiones, ¿cierto? O para que ratifique el fondo privado si es que hoy está en fondo privado, ¿listo? Entonces, importante, primero clasificar y segundo, identificar las gestiones que debe hacer según el grupo de trabajadores. Entonces, grupo uno, quienes les aplica, dígale a sus trabajadores, escojan el fondo privado o ratifiquen el fondo en el que están para efectos del exceso de esos 2,3 salarios mínimos. ¿Listo? Clave o fechas importantes que nos habló María Camila en los grupos. Primera fecha, 16 de enero del 2025, para que la anotemos ahí. Fecha que nos da la norma para poder escoger el fondo privado o ratificar el mío, que esto es como una más recomendación de nosotros, para que no sea el sistema quien lo realice aleatoriamente. Y acá hago un paréntesis para hacer una recomendación, y es que no sé si ustedes recuerdan cuando pasó en la anterior reforma pensional, que estamos hablando ya de mucho tiempo, hubo mucha gente que tuvo pérdida de semanas, ¿cierto? Entonces, una de las recomendaciones que les damos acá desde el equipo de Aure es que cada persona descargue ya su historia laboral, cuántas semanas tiene, en qué régimen está, cuántos rendimientos tiene si es que está en el régimen privado y guarde en sus archivos esa semana con corte a hoy o en definitiva con corte, por ejemplo, al 31 de diciembre del 2024. ¿Listo? Para que usted se asegure de tener constancia de eso que usted ha ido cotizando durante el tiempo. Entonces, primera fecha importante, 16 de enero del 2025. Segunda fecha importante, 1 de julio del 2025. ¿Qué pasa el 1 de julio? Ahí es donde vamos a medir las semanas para saber si una persona queda o no queda en el régimen de transición. Recordemos que si al 1 de julio del 2025 una persona tiene 700, una mujer tiene 750 semanas o más, o un hombre 900 semanas o más, queda en régimen de transición. Quedar en régimen de transición significa entonces que no te va a aplicar esta reforma pensional. Si tú estás en Colpensiones, puedes continuar en Colpensiones y solamente vas a hacer aportes a Colpensiones. Si estás en fondo privado, continúas en tu fondo privado y solamente vas a hacer aportes a ese fondo privado. ¿Listo? Entonces, es importante para el empleador identificar quiénes están en régimen de transición y que quienes estén en régimen de transición te ratifiquen a ti como empleador. Yo me voy a acoger al régimen de transición. Es decir, señor empleador, no me vaya a ir a cotizar a dos fondos. Yo me quedo en régimen de transición y continúo aportando o en Colpensiones o en fondos privados. ¿Listo? Tercer grupo, oportunidad de traslado. Es que resulta que yo tengo hoy 49 años, soy mujer y tengo 750 semanas o más, y estoy en porvenir. Resulta que hice un análisis, recibí una doble asesoría y me conviene más trasladarme de ese fondo privado en el que estoy hoy al fondo público. ¿Listo? Fecha clave para ese traslado, hasta el 16 de julio del 2026. Porque esta oportunidad de traslado le aplica solo a las mujeres que tengan 47 años o más o a los hombres que tengan 52 años o más. Porque es que si tú eres mujer hoy con 45 años, tú no necesitas la ventana pensional para trasladarse. De por sí la norma te permite, si te faltan más de 10 años, o sea, si tienes menos de 47 años como mujer o 52 siendo hombre, trasladarte. Entonces, fíjense que la oportunidad de traslado, como su nombre lo dice, es una oportunidad que se le da a quienes en términos generales ya no podrían trasladarse, pero le vamos a dar un espacio para que lo hagan. ¿Listo? Entonces, acá es demasiado importante, diría yo, que los trabajadores que identifiquemos que estén en esa oportunidad de traslado reciban la doble asesoría.
Cuando decimos doble asesoría, es que se tienen que ir a Colpensiones a recibir la asesoría. Colpensiones le dirá, vea usted acá, se pensionaría más o menos bajo estos supuestos, más o menos le hacen unos cálculos y después se va o para Protección por venir Scandia, Colfondos y allá también le dan su asesoría y le dicen, vea, si usted se pensiona en el privado, su pensión sería más o menos así, ¿cierto? Una vez recibida esa doble asesoría, ya el trabajador tiene la información suficiente para decir, ¿me traslado o no me traslado? Entonces, fíjense que tenemos acá la tercera fecha importante, 16 de julio del 2026. Entonces, las tres fechas que anotamos fueron 16 de enero del 2025, fecha máxima para escoger el fondo privado al que quiero que se me vayan mis aportes si cotizo sobre un exceso de 2,3 salarios mínimos. 1 de julio del 2025, le voy a pedir ahorita a Camila que nos complemente por acá esta fecha para que nos queden las memorias, fecha en la que se miden el número de semanas para hacer uso del régimen de transición. Y tercera fecha relevante, 16 de julio del 2026, fecha máxima para el traslado. Fíjense que la norma me está dando un plazo importante para yo ir a recibir la doble asesoría en los fondos. ¿Listo? Entonces, si fuéramos a resumir las gestiones de usted como empleador, como área de recursos humanos, primero, clasifique sus trabajadores. Junto con las memorias les vamos a pasar un Excel para facilitarles esta gestión. Segundo, dígale a sus trabajadores que deben escoger el fondo, a sus trabajadores que ganen más de 2,3 salarios, que deben escoger el fondo privado en el cual se aportará ese exceso. ¿Listo? Tercera gestión a cargo del trabajador. Los trabajadores que vayan a hacer uso del régimen de transición deben informarle al empleador. Deben informarle al empleado, yo voy a hacer uso del régimen de transición para que el empleador no vaya y le haga aportes a los dos fondos, ¿cierto? Cuarta gestión, diría yo, esto es más un plus y es asegúrese que sus trabajadores que estén en oportunidad de traslado reciban doble asesoría, ¿cierto? Esto no, esto último no porque sea una obligación, sino creo que parte de la gestión como de nosotros como empleadores o como representantes del empleador es asesorar un poco al trabajador que no está en el día a día de esto, ¿cierto? Mucha gente no se pregunta por su pensión sino hasta 3 años antes de pensionarse. Entonces, y esa es nuestra recomendación con las gestiones. Eh, no voy a detenerme en esto, son algunos tips para si usted está en régimen de transición, ¿qué le convendría más? Ya por tiempos no me voy a detener en esto. Te voy a dar ahí la palabra, Camila, para que si quieres hablemos primero de este tema de los aportes a seguridad social. Vamos a hacer de los independientes, vamos a hacer un par de anotaciones. Si quieres, hagámosla y después presentamos el Excel para que vayamos cerrando la charla. ¿Listo? Entonces, adelante acá con los aportes a seguridad social de los independientes. Exacto. Ahí se está viendo ya mi pantalla, ¿cierto? Pues ya la estamos viendo. Bueno, entonces con ese tema de los aportes a seguridad, a seguridad social de independientes se ha generado bastante eco en redes y dentro de los empleadores y contratantes porque la norma es muy confusa en este punto. Si bien vemos en la parte de acá de abajo, tenemos copiados los artículos que establecen la obligación de aportes a seguridad social de independientes. Y en una parte, el artículo nos dice que es el contratante de prestación de servicios quien asumirá el porcentaje que le corresponde y descontará de los honorarios el valor que corresponde para aportes y deberá hacer el pago. Eso nos dice una parte del artículo. Mientras que otra parte del artículo nos dice que el trabajador independiente es el responsable de su propio pago. Por lo tanto, la norma es muy imprecisa y lo que les recomendamos es esperar a la reglamentación de este artículo, de esta parte de la norma. ¿Por qué? Porque hoy no es claro si quien debe realizar el aporte va a ser el contratante o va a continuar siendo el contratista independiente. Entonces, esa es nuestra recomendación, esperar y en todo caso hemos visto también que se ha publicado en redes sociales y demás como algunas fechas
frente al cumplimiento de esta obligación. De hecho, vimos una que decía que esto aplicaba a partir de noviembre del 2024 y en realidad la norma no trae ningún plazo adicional al que a los que ya hemos informado durante toda la charla. La norma como tal, recordemos, empieza a regir a partir del 1 de julio del 2025 y los plazos anteriores, el único anterior que hay es el que se cumple ahora el 16 de enero del 2025 para la elección del fondo privado. De lo contrario, no tenemos otro plazo adicional. Entonces, es muy importante que con este tema estemos atentos para validar qué va a pasar el otro año, al igual de qué va a pasar el otro año con toda la reforma pensional, porque también es importante pues que nos preparemos, nos capacitemos para lo que va a pasar, pero también tengamos claro que la norma actualmente está demandada y que puede que nos declaren inconstitucional algunos artículos, como puede que no. Pero en todo caso, como eso es lo que tenemos hoy, nos tenemos que preparar. Pero sí tener en cuenta que esto va a quedar como, por decirlo así, en el aire, esperando una reglamentación y una explicación más clara y concreta por parte del gobierno nacional. Eso en cuanto a independientes. Ahora, lo que les vamos a compartir con las memorias es el Excel que construimos para identificar a cada trabajador qué le aplica, si le aplica la reforma pensional o si le aplica el régimen de transición. Y en caso de aplicarle el régimen de transición, validar si le aplica la oportunidad de traslado. Entonces, pues acá simplemente identificamos al trabajador, en género seleccionamos, hagamos un ejemplo, acá voy a poner que es mujer. En fondo actual de pensiones seleccionamos, digamos, Colpensiones, vamos a ponerle a esta persona un IBC superior a 2.3 salarios mínimos para validar qué pasa con esa persona. Entonces pongamos que esa persona tenga 3.500.000, ¿cierto? Pongamos que es una persona que tiene, no sé, 36 años y en semanas cotizadas, muy importante, pongámosle 250 semanas. Bueno, pongámosle 400. ¿Qué me dice el tema de las semanas cotizadas? Si le aplica o no le aplica la reforma pensional. Como es mujer y tiene menos de 750, le va a aplicar la reforma pensional. Adicionalmente, el Excel me va a decir qué debe hacer esta persona. Esta persona debe elegir fondo privado. ¿Por qué? Porque actualmente está en Colpensiones y devenga más de 2.3 salarios mínimos. Y le aplica el régimen de transición, pues no le aplica. Oportunidad de traslado tampoco le va a aplicar porque pues de entrada no le aplica el régimen de transición. Entonces ya sabemos que no le aplicaría oportunidad de traslado. Así podemos hacerlo con cada uno de los trabajadores. Nosotros como empleadores conocemos la mayoría de estos datos. El que no conocemos es el de las semanas cotizadas. Entonces en este punto, y de paso pues respondemos una de las preguntas que hicieron dentro del chat, lo ideal es capacitar a los trabajadores en ese tema, en especial identificar aquellos a los que les aplica la reforma pensional y deben escoger fondo privado, para que ellos se acerquen personalmente al fondo y realicen su afiliación y luego posteriormente le informen al empleador. Entonces, en este tema de capacitación a los trabajadores, les podemos solicitar la información de las semanas cotizadas. No podemos exigir como tal copias de las historias laborales porque es un tema bastante privado y de datos personales y demás, pero sí podemos solicitar este tema de las semanas cotizadas para que nosotros como empleadores podamos validar si sí les aplica el régimen de transición o no. Es muy importante tener el tema de las semanas cotizadas y normalmente, pues el único que conoce las semanas cotizadas va a ser cada trabajador o cada uno. Y en este tema, pues también como recomendación, cada uno puede ingresar su caso particular dentro del Excel y identificar en qué escenario está para validar qué debe realizar. Es bueno también hacer el ejercicio con uno mismo para que podamos ayudar a nuestros trabajadores a identificar en qué grupo se encuentra. Listo. No, yo creo que súper importante, Camila, esa herramienta que le vamos a entregar a todos los asistentes a esta charla porque les facilita sin duda esas gestiones de las que hemos dicho que deberían hacer los empleadores. Tenemos Sí. varias preguntas en el chat. Yo creo que ya por tiempos voy a tomar dos de ellas y las vamos a resolver. Nos dicen por acá, el colaborador me debe informar a qué fondo privado le voy a realizar el aporte por el excedente de los 2,3 o yo debo ayudarle con esa afiliación, ¿cierto? Lo primero que hay que decir es que por ser una norma tan reciente,
falta reglamentación de ese día a día de lo que tenemos que hacer. Mi recomendación o nuestra recomendación a hoy es que hablemos con los asesores de los fondos privados con los que más tenemos contactos en el día a día y que ellos nos cuenten un poco cómo va a ser ese proceso de afiliación, de asesoría, y creo que de esa forma nosotros como empleadores le podemos facilitar un poco la elección o por lo menos informar al trabajador y que ya el trabajador tome su decisión y se haga la respectiva gestión administrativa para el aporte de aquellos que exceden 2,3 salarios y que por tanto sí o sí deben tener un fondo privado al que realizar los aportes sobre ese exceso de los 2,3 salarios. Bueno, vamos a mirar otro acá. ¿Qué pasa si después de la fecha límite para escoger la persona empieza a devengar más de 2,3 salarios? Ya no puede escoger el fondo. Entonces, entiendo en este ejemplo que es una persona que viene solamente con 2,3 o con un salario, entonces viene en Colpensiones. Pero claro, es que en cualquier momento esa persona puede tener un incremento de salario, puede tener un cambio de cargo. En ese momento en el que exceda 2,3, tendrá que escoger un fondo privado para realizar el aporte por el exceso del 2,3. A mí pues también me han surgido una serie de preguntas, por ejemplo, ¿qué va a pasar con un comercial que tenga un salario base fijo de 2 salarios mínimos y que tenga variables? Puede que en algunos casos esos variables le hagan exceder los 2,3, puede que en otros casos no. Son, creo que muchas preguntas más de tipo administrativas que hoy quedan, que iremos viendo con la práctica, pero bueno, yo creo que ya por temas de tiempo nos vamos despidiendo de ustedes. Como siempre, les haremos llegar las memorias de la charla y el Excel que preparamos para ustedes. Muchas gracias a María Camila Sí, que qué preparó la pena y charla. Adelante. Ujú. qué pena y te interrumpo con lo de las memorias. Las vamos a enviar a todos los correos inscritos, pero veo que se conectaron otras personas que no habían hecho previa inscripción, de pronto porque alguien les pasó el link y no hay ningún problema con eso, pero acá les voy a dejar en el chat el correo al cual pueden solicitar las memorias. En caso de que no Súper. les llegue en el transcurso del día, las pueden solicitar el día de mañana a ese correo. Listo. Muchas gracias, Cami. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Que tengan buen día. Hasta luego. Muchas gracias a todos, hasta luego, que estén bien.